Sí, hermano, gracias, hermano. Voy a poner a grabar en una grabación de audio debido a que tuve problemas con la computadora y ahorita estoy usando un celular que no es el mío. No puedo hacer el video para compartirlo con las personas que van a estar en Facebook, pero voy a grabar el audio para tener de perdida el audio disponible para si alguien quiere escuchar este Salmo 31. De antemano agradeciendo a nuestro Dios porque Él es el que nos permite todas las cosas y también agradeciendo a cada uno de ustedes que están aquí en la plataforma. Estamos con un estudio muy interesante acerca del Salmo 31. Déjeme decirle que este salmo, pues yo le puse el título La fe en Jehová y petición de redención. Les invito a que leamos el Salmo, consta de 24 versículos. Y estos 24 versículos están divididos en tres estrofas. Así que haré una puntuación en cada estrofa en la lectura para que se entienda un poquito mejor. Vamos a leer el Salmo 31. Empezamos con el versículo 1 y hasta el 8. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. En esta primera estrofa, el salmista empieza alabando a Dios, reconociendo el poder que Dios tiene y también el poder invocarle como protector. Y luego empieza hablando de algunas situaciones que son adversas para él. La segunda estrofa empieza nuevamente con este mismo orden. Vamos a leer la estrofa número 2 del versículo 9 hasta el versículo 18, por favor. Dice Salmos 31 del 9 al 18. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras,
con soberbia y menosprecio. Amados, en la estrofa 3 encontramos un cántico de alabanza hacia Dios. En este salmo, dividido en 3 estrofas, encontramos esta alabanza extendida desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de sus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaban. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Aquí encontramos entonces, amados hermanos y amigos, este salmo dividido en 3 estrofas, muy interesante, donde encontramos, según la versión Reina Valera, una declaración de confianza, donde encontramos que es de David, y al que yo he titulado, amados hermanos, Fe en Jehová, petición de redención. Cuando vemos nosotros el explorador de Salmos, el explorador de los Salmos nos da la siguiente información y nos dice que el género es lamento, el libro es el libro número 1, se atribuye a David y la estructura de este salmo es estrófico, o sea, es dividido en estrofas. Este salmo, amados oyentes, como muchos, por decir la gran mayoría, es muy versátil, es muy polifacético, porque nos da material para infinidad de temas. La sabiduría de Dios guiando a este hombre es infinita. Cuando nosotros leemos con detenimiento este Salmo 31, encontramos tantos temas como bendición, compromiso, confesión, muerte, duda, aliento, fe en Dios, fidelidad a Dios, gracia de Dios, amor de Dios, misericordia de Dios, presencia de Dios, soberanía, dolor, orientación, honestidad, honor, idolatría, gozo, paciencia, persecución, oración, petición contra el orgullo, redención, reverencia, justicia, salvación, calumnia, estrés, gratitud, debilidad, etcétera, etcétera. Por eso, amados hermanos y amigos, los salmos fueron muy considerados por los judíos, porque este conjunto de 5 libros eran tan apreciados como lo era la Torá. La Torá es el conjunto de los 5 libros escritos por Moisés. Nosotros debemos de recurrir continuamente a estos salmos, porque una situación está bien clara cuando leemos el Salmo 31. El Señor es una fortaleza. Y este mismo pensamiento se repite en algunos otros salmos. Y también la enseñanza de que todo fiel debe de confiar plenamente en Dios, que no hay enemigo que se resista y que pueda vencer. Aun si el enemigo se presenta en perversos enemigos,
en Satanás con sus herramientas. Usted sabe las herramientas que usa Satanás. Él pone un escaparate para que usted sea tentado y si es débil caiga en la tentación. También él usa hacer caer a los hijos de Dios por medio de persecuciones y de enemigos gratuitos. Usa la persecución, usa las amenazas, las traiciones, las hipocresías, etcétera. Y todo esto lo usa contra los fieles. Pero también, amados hermanos y amigos, este salmo encierra que uno mismo llega a ser su propio enemigo, el peor, porque muchas veces pecando o haciendo más caso a el miedo, la angustia, la cuasi depresión, personas abandonan la fe. Uno mismo llega a ser entonces su propio enemigo. Entonces, la excelente lección, amados, es, si no abandona la fe, Dios ahí le sostiene, le ayuda, le da fuerza. Y aún si es necesario que usted muera por causa de la obra de Dios, el Señor le da fuerza para resistir hasta el fin. Es otro de los ataques del enemigo de las almas, usar la persecución hasta la muerte para que los hijos de Dios desistan de seguir fieles. Pero Dios da fuerza si usted está decidido, si usted está decidida a ser fiel hasta la muerte, Dios le da fuerza, le sostiene y le mantiene fiel. Todo estriba en que usted tenga la firme decisión y la misma convicción de serlo. Así de que este salmo nos va a dar muy buenas razones por las cuales nosotros debemos de mantenernos fuertes, firmes y siempre dependiendo del soberano, nuestro Señor, al cual el salmista llama Jehová, el Jehová de los ejércitos. Así que somos fortalecidos por él para resistir hasta el final. ¿Cómo se logra esto, amados hermanos? Sería la pregunta de los 64,000, que ahorita serían millones en vez de miles, ¿verdad? Bueno, confiando en él, seamos humildes, dejemos que él haga su obra, alimentémonos de su palabra, compartamos con los demás, tanto de nuestros bienes como el evangelio. Tenemos que tener contacto con la gente para hablarle del evangelio. Tenemos que ayudar al necesitado conforme podamos hacerlo. Pongámonos en sus manos y obremos, sintiendo que estamos en las manos de él. Abraham, ustedes recordarán, en alguna situación de su vida, él buscó solución en otro lado. Pensó que la solución estaba de otra manera a como Dios se la ponía. También nos podemos acordar de Moisés. Él falló a Dios por desesperado, cuando le pegó a aquella roca sin darle gloria a Dios. Y Elías dudó por el miedo que tuvo. Él dudó del poder de Dios para con los que le resisten, como en este caso era el rey y la mujer, esta Jezabel. Bueno, que estas cosas que ellos tuvieron negativas nos ayuden a nosotros para ver que tenemos la información suficiente para que nosotros seamos fuertes, como ellos lo fueron. A pesar de que se cayeron, se levantaron y siguieron fieles a Dios hasta la muerte. Así de que, amados hermanos, así un gran número de personas, como menciona también el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 y luego en el capítulo 12 nos habla de un gran nube de testigos para que nosotros recobremos fuerza y podamos seguir adelante. Todas estas personas registradas para que nosotros con esa información podamos fortalecernos en vez de debilitarnos.
Así de que, ¿qué podrá hacer el enemigo contra nosotros? Que Dios no pueda vencerlo. ¿Qué podremos hacer nosotros mismos contra nosotros mismos que Dios no pueda vencer si nos ponemos en sus manos? A veces nuestra enfermedad, nuestra depresión tiende a hacerse más fuerte que nuestra fe. Que no pase eso, que siempre nuestra fe salga a flote para poder invocar a Dios, pedirle ayuda a Dios y ponernos en sus manos, confiando en Él, siempre, expresando confianza en el Señor. Y aquí, amados hermanos, entramos al texto que nos ocupa en esta ocasión, porque nosotros leemos en el versículo 1 del Salmo 31, en ti, Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿Qué palabras del salmista? ¿Qué palabras que podemos hacer nuestras, amados hermanos y amigos? Inclina a mí tu oído, dice el versículo 2. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. La petición es clara, es precisa y tiene una fe genuina de este hombre, pidiéndole a Dios su fortaleza, su ayuda. Versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esa es la confianza del salmista. Él está en un poema, él está en un canto, este canto de lamento, y pone por delante la honra y la gloria a Dios, el reconocimiento al que todo lo puede. Y ahora él va a pasar a dar razón de sus cuitas, dar razón de lo que lo angustia, dar razón de aquello que le está perjudicando. Y entramos a un punto que, debido a los temores de su estado, el salmista pudo exclamar estas palabras que leímos. Entonces, cuando entramos a este punto de los temores de su estado, nos encontramos con el versículo 9, el Salmos 31, versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, y le dice, porque estoy en angustia, dice el salmista. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Imaginemos el papel en el que se encuentra este hombre en estas palabras, el papel que está pintando de lo que estaba pasando en su vida y por lo cual él clama a su roca fuerte, a su castillo fuerte, su roca de salvación. Estaba en angustia. Dice que sus ojos se habían consumido por la tristeza. Claro que esta es una figura que nos enseña que sus ojos estaban rojos, estaban hinchados, estaban así como los míos, ya casi cerrados de tanto llorar. Y dice mi alma también, y mi cuerpo también. Y da la razón en el versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años se van gastando de suspirar, de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Aquí el salmista involucra el hecho de que él pueda estar fallando ante Dios, de que él haya caído de la gracia de Dios y mis huesos se han consumido. O sea, era un dolor, amados, era una angustia muy fuerte por la cual el salmista clamaba a quien le podía ayudar. Y era una desesperación hasta cierto punto justificada, porque él no solamente estaba sufriendo por sí mismo, sino que estaba sufriendo por personas que él conocía, quizás familiares y amigos. Y luego también nos va a hablar de los enemigos que lo tenían encuartelado, prácticamente le habían tendido una red, le habían tendido una emboscada. Y esto nos va a dar la idea de todos aquellos enemigos que David tuvo, porque no habla de algún enemigo en específico,
Dice en el punto número 3, hermanos, él era despreciado aún por personas comunes. Dice el versículo 11, 31:11, oprobio de mis vecinos, mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Versículo 12, he sido olvidado del corazón de ellos, como un muerto, dice David. He venido a ser como un vaso quebrado. Hermanos, le digo, es muy poético el idioma de David, pero con ello manifiesta su gran angustia en momentos de desesperación de su vida. Él había recibido el oprobio, y esto del oprobio pues es burla, vergüenza, desprecio, y habla de sus vecinos. Indudablemente eran personas que él conocía, y también habla de sus conocidos. O sea, era tal el dolor y tal posiblemente la persecución que estaba sufriendo David, que aún sus conocidos se llenaban de horror y preferían mejor poner distancia de por medio para que no lo vieran junto con este hombre al que querían hacer daño. O posiblemente llegaron al desprecio de David, porque así como manifestó en los versículos anteriores cómo estaba su rostro, cómo estaba su cuerpo, cómo estaba todo él, puede ser que aún los amigos, los conocidos, empezaran a verlo como algo extraño, algo raro, y de esa manera pues demostrarle desprecio. Había conspiración, sin duda. La conspiración, amados, cuando se ejerce es muy poderosa, de tal manera que aún los más íntimos pueden llegar a abandonar al que está, al que está siendo objeto de una conspiración, ¿verdad? De un complot. Así que leyendo un poco más en el punto número 4 vemos que todo venía por razón de los enemigos que él tenía. Y leemos ahí en el 31:4, por favor. Sácame de la red, dice el salmista, esa red que han escondido para mí. Versículo 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Eh, este versículo, amados hermanos, versículo 6, eh, hace una referencia indirecta o quizá muy directa a posibles idólatras o paganos que la traían en contra de David. Porque cuando habla de esta situación, conspiración, y que habla de vanidades ilusorias, pues eso habla mucho, amados hermanos, de la idolatría, de personas que se dedican a adorar a dioses vanos, a tener esperanzas e ilusiones en algo que no va a ser y no puede ser, porque el que es hecho de manos humanas, pues es finito, es destructible y fácilmente se puede quemar o quebrar. Amados, el versículo 8, no me entregaste en manos del enemigo. Dice el versículo 11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, ignominia, afrenta y deshonra. Versículo 13, amados, porque oigo la calumnia de muchos, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Si nosotros, amados hermanos, encontramos en estas palabras alguna frase conocida, pudiéramos hablar de Jeremías, allá por el capítulo 26, donde es apresado con toda la intención de matarlo. Es más, también fue echado en una cisterna donde había lodo y fue sepultado casi en el lodo, siendo salvado por Dios, usando de medio
a un eunuco etíope, al primer eunuco etíope de la Biblia. Este eunuco etíope le proveyó de algunos trapos viejos y con unas sogas debajo de los sobacos, protegiéndose de con los trapos. Este eunuco, ayudado por otros, pudo sacar a Jeremías de ese pozo. Por ahí se profieren estas palabras. Pero miren, también dice en el Salmo 31:18, hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Algunos han llegado a creer que este salmo posiblemente fue de Jeremías por estas palabras, amados. Otra vez, el salmista manifiesta su confianza en Dios en esta parte de la escritura. En el versículo 14 y 15 leemos, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Verdad? En tus manos están mis tiempos. Aquella confesión hecha también donde dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, allá en el Salmo 22. Palabras usadas por el Señor Jesucristo antes de morir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí el salmista dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Punto número 5, amados, la respuesta de Dios. Y esta es la última estrofa de este salmo. La respuesta de Dios dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. Fíjese ahí, tan grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Estimado oyente, cuando uno tiene temor de Dios, uno obedece a Dios. Y cuando uno es obediente a Dios, hay una bondad de Dios que se desborda por sus hijos. Por eso nosotros como hermanos en Cristo y como siervos de Cristo, siempre estamos tratando de animarle a que usted escuche la palabra del Señor, que usted se alimente de la palabra del Señor, para que usted llegue a hacer una buena decisión cuando usted llegue al entendimiento y al conocimiento del Hijo de Dios, que vino a morir por causa de nuestros delitos y pecados. Es tu bondad, esa bondad tan grande que tienes, Dios, que la tienes disponible para aquellos que te temen. Deseamos de corazón que usted, amado amigo o amiga, sea una persona temerosa a Dios. Y en la Biblia, una persona temerosa a Dios es una persona que está obedeciendo a Dios. Si usted no ha venido a la obediencia, usted necesita reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando el bautismo para su salvación. Así de que aquí está la respuesta de Dios. En el versículo 20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Decía yo en la aflicción, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Versículo 23, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Ahora, estimado amigo y amiga, si uno rechaza la palabra del Señor, va a ser contado con los enemigos de Dios. Y dice, Él paga abundantemente al que procede con soberbia. También, amado hermano o hermana, cuando nosotros empezamos a levantarnos del suelo y a querer ser famosos e importantes, o cuando nosotros nos portamos de manera soberbia,
y que nosotros pensamos que somos más de lo que otros son, nosotros estamos en un peligro inminente. Abundante paga vamos a recibir porque procedemos con soberbia. Y esta abundante paga no es la vida eterna, es una abundante paga en el lugar donde está ardiendo con fuego y azufre y donde van a estar Satanás con todos sus demonios. Así de que medite y reflexione en esto. Este versículo está involucrando a los malvados, a los fieles, guarda Jehová, ahí están los fieles. A los no fieles le paga abundantemente al que procede con soberbia. Así de que tenemos esa aclaración ahí muy buena. Y hemos leído infinidad de veces, amados hermanos y amigos, acerca del pensamiento de que Dios da honra al que se humilla, pero da humillación al que se honra a sí mismo. Allá en Lucas 8:14, por leer algún versículo de esta índole, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Interesante, ¿no? Así de que, amados, el Salmos 31:24, este último versículo del Salmo, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Termina muy bien el Salmo. Es cierto que es un salmo que aún llega a, a tener un sentido de recriminación contra el mismo salmista, pero cuando él empieza honrando y glorificando a Dios en la primera estrofa, y luego en la segunda estrofa también empieza honrando y glorificando a Dios. Y en esta tercera estrofa le da honra y honor a Dios, hablando puras cosas de Dios, alabando y engrandeciendo su nombre. Nosotros nos damos cuenta de que el salmista puso su angustia y puso sus tristeza delante de Dios y actuó en consecuencia. Yo pongo mis problemas en manos de Dios, pero yo sirvo de todo corazón a ese Dios. Así de que, amados hermanos y amigos, es una gran invitación para nosotros. Está triste, angustiado, le tienen preocupados estas noticias que oye en la radio, en la televisión, está abrumado porque está esta amenaza de una tercera guerra mundial, está pasando necesidades, hambre, enfermedades. Usted necesita leer los salmos, usted necesita leer este salmo, usted necesita la ayuda de Dios y poner su fe por delante. Vamos a hacer un breve resumen, amados hermanos, porque sé que tengo un poco de tiempo para hacerlo, siempre agradeciendo la atención. Y en este breve resumen, yo les puedo hablar claramente de que este salmo es una gran petición personal. Este salmo expresa la confianza del salmista en el Señor. Él está en la salvación, él espera esa salvación. El clamor del salmista, aunque es desesperado, tiene confianza plena en Dios. Ahora, ¿cuál era el problema del salmista? Bueno, había personas posiblemente paganas, idólatras, por lo que dice el versículo 6, que lo habían llevado casi a la puerta de la muerte, según el versículo 9 y 10. Y esta había sido como una especie de conspiración y era tan poderosa que algunos de sus amigos, algunos de sus familiares, pues le habían vuelto la espalda. Es como si él fuera un vaso roto, que cuando un vaso se rompe, pues, ¿qué se hace? Yo no creo que se compra por la loca para pegar. Yo pienso que un vaso roto fácilmente se tira a la basura porque es fácil de reemplazar por otro vaso. Así de que así se sentía el salmista, como un vaso roto. Es como cuando la angustia hace presa a una persona y la persona está a punto de la depresión. La depresión es muy peligrosa, amados hermanos, porque con la depresión, si le hacemos caso, llega un momento en que perdemos la fe. O sea, tenemos que hacerle caso para remediarla,
Pero si le hacemos caso para que nos deje vencer, perdemos la fe. También es muy importante lo que este salmo nos enseña el camino, eh, porque en 3 ocasiones el salmista se vuelve a Dios, derramando su admiración por Dios, derramando su confianza en Dios. Y ofrece unas oraciones poderosísimas el salmista, que si nosotros releemos el salmo y tomamos palabras que profirió hacia Dios, pudiéramos hacerlas parte de nuestras oraciones también. Esas oraciones, cuando uno ora personalmente con Dios, cuando uno está en privado o también públicamente cuando hay la necesidad. Así de que el salmo que goza de 3 estrofas nos da una muy buena información, nos da mucho aliento, nos da mucha fortaleza, nos da también mucho material para hacer buenos mensajes, mensajes que nutran, mensajes que edifiquen a nuestros hermanos. Y pues, ¿qué más podemos decir, amados hermanos? Este salmo tipifica de una manera profética la pasión de nuestro Señor Jesucristo, aquel tiempo, aquel momento en que el Señor estaba rodeado de angustiadores, aquel momento en que estaba rodeado de personas que se estaban burlando de él, personas que lo estaban martirizando, personas malvadas. Y así como se ha leído en el Salmo 22, donde dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, pues aquí el salmista manifiesta, en tus manos encomiendo mis tiempos. Así esos enemigos del salmista, el Señor Jesucristo también los profirió casi al morir. Estoy hablando de las palabras del Salmo 22. Pero este Salmo 31 nos hizo recordar esa situación. Amados hermanos, ya para terminar, pues recordemos estas palabras. El Señor Jesucristo en Lucas 23:46 dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En pleno sufrimiento y en lo máximo de su sufrimiento, el Señor fue fortalecido por el Padre Celestial. Él venció la falta de fe, tuvo fe hasta la muerte. Y tal es la situación que fue resucitado horas después de haber muerto. Nosotros tenemos ese trasfondo por el cual le invitamos. Venga a Cristo. Él dio su vida por usted y por mí. Él quiere que usted esté protegido. Él quiere ser su roca de salvación. Quiere ser su castillo fuerte. ¿Aceptará usted la invitación? Si usted necesita más estudio, si quiere oír más la palabra de Dios, estamos a sus órdenes. Escríbanos ahí en el chat de la página de nuestro hermano Mario y con gusto sobrará quien le atienda. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención y así dejo el lugar al hermano Eleazar que está presidiendo. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermano.